los colombianos y también a los colombianos en el exterior. ¿Quién eres tú y por qué te lanzas a la cámara por Colombia en el exterior? Bien, pues soy refugiada política. Yo vivo en España hace 15 años. Soy refugiada pues porque tengo una historia de vida difícil. Mi padre es desaparecido político, asesinado, lo desaparecieron hace ya muchos años, en el 90, mientras era uno de los responsables de las negociaciones de paz entre la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y el gobierno de Colombia. Cuando lo desaparecen, mi madre, me quedo sola con mi madre y mi hermano, y pues bueno, pues tenemos que sortear como todas las dificultades de la guerra. Lo digo porque esto fue como ir por el país. Tuve la posibilidad por mi madre de crecer entre mujeres campesinas y artesanas. Mi madre les enseñaba artesanía, o sea, les enseñaba a que ellas pudieran tener un sustento económico, y precisamente por todo ese trabajo que mi madre hacía con las mujeres, pues también ella tuvo un proceso complicado que la obligó también a exiliarse. La exiliaron cuando yo justo entraba en la universidad, y en ese momento pues yo recogí como la bandera de mi papá en defensa de la paz, y obviamente la bandera de mi madre en defensa de la vida y de los territorios, y fui una militante muy activa en el movimiento estudiantil en Colombia. Estudié en la Universidad Tecnológica de Pereira, donde el movimiento estudiantil es muy fuerte y donde también el espacio, también el terreno es muy complicado para el activismo. Lo vimos, fuimos testigos hace poco también con lo que pasó con Lucas Villa durante el paro nacional. Luego, a partir de ahí, bueno, empiezo mi propio proceso de exilio. Llegué aquí a España y pues obviamente mi primer trabajo fue como conectar con todos los colectivos colombianos de exiliados y refugiados en defensa de los derechos humanos en Colombia, en defensa de la paz, y empiezo ya como un recorrido de militancia de la colombianidad en el exterior. Pero me pasó una cosa muy importante y creo que fue un punto de quiebre en mi vida, y que también es parte importante de la razón por qué estoy aquí presentándome a la curul en el exterior. Movimiento de indignados en España. Acampé en la Plaza del Sol durante el movimiento, cuando surgió el movimiento de indignados, y allí lo que hice fue empezar a militar activamente en los colectivos migrantes y antirracistas aquí en España. Y esto es importante porque venía con la lucha de la colombianidad, y me di cuenta que en esa lucha de la colombianidad, como en esa denuncia, como en ese ser altavoz de ese pueblo en resistencia en Colombia, nosotros estábamos aquí en el exterior enfrentándonos a una situación, a una cantidad de situaciones de racismo, de precariedad, muchos compañeros con problemas para acceder a la documentación, con problemas de vivienda, y en esta lucha por la colombianidad, pero no éramos capaces de atender nuestros problemas, nuestras necesidades como migrantes. Entonces empecé a trabajar con todas las personas migrantes, tanto con mis compañeras y compañeros colombianos, pero también empecé a relacionarme y a fortalecer todo el espacio colectivo en España con migrantes latinoamericanos y con migrantes africanos. De hecho, pues como que en ese proceso, en todos estos años, casi más de 10 años, pues hemos fortalecido un montón de colectivos y movimientos sociales migrantes. Debido a esta militancia con la migración, este proceso del 15M, pues uno de los resultados fue Podemos. Podemos es un partido político español que gobierna en este momento en coalición con el Partido Socialista, y el surgimiento de Podemos parte en cierta medida del movimiento de indignados. De hecho, muchos de mis compañeros de la plaza, de la acampada, de las movilizaciones, pues fueron a parar a las instituciones, y yo fui una de las personas que llamaron
para llamar, pues para empezar a generar ese proceso, esa apuesta institucional, ese mantener ese pie en la calle y poner ese pie en las instituciones. Allí terminé en el movimiento, terminé trabajando en el Parlamento Europeo. Era la responsable de sociedad civil de la Secretaría de Europa. También fui la responsable técnica del área de memoria histórica del partido a nivel estatal, y también era la responsable de las relaciones estatales del eurodiputado con el que yo trabajaba, era del equipo de la UTL de él. Así que, bueno, pues esta experiencia en la institución pues me permitió pues especializarme en política internacional, me permitió especializarme aún más en economía, porque también estudié ingeniería industrial y soy máster en finanzas, pero también tengo un recorrido activista con el tema de los tratados de libre comercio, de la deuda pública, de la justicia fiscal. Y pues trabajar en el Parlamento, hacía seguimiento de las comisiones de ECON y PANA, que son las comisiones de economía del Parlamento Europeo, por lo cual me permitieron como también profundizar mucho más allí. Y en el Parlamento Europeo y en Podemos también, pues era la colombiana de Podemos. Entonces, en ese tiempo, en esos casi 5 años que trabajé con ellos, pues era como el referente, ¿no?, de Colombia para Podemos, que con las organizaciones sociales colombianas, seguir adelante con los partidos políticos. Me tocó la firma de los acuerdos de paz en Colombia, pude ir con la delegación del Parlamento Europeo a Cartagena a la firma de los acuerdos de paz, y pues obviamente acompañar pues procesos electorales, como fue en el 2018, cuando las elecciones que estuvimos muy cerquita, pues muy cerquita con Petro de llegar pues a la presidencia. Esta vez lo vamos a lograr seguramente, pero pues tuve la oportunidad de acompañar, de arropar muchos procesos en Colombia con la comunidad internacional, con las instituciones internacionales y con las instituciones pues españolas sobre todo, ¿no? Sí, Natalia, pues algo que creo que es interesante es que los colombianos en el exterior generalmente no han tenido muchos candidatos, muchas opciones para votar, y tampoco han tenido muchas personas que se lanzan a esa curul que hayan tenido experiencia. Entonces, ¿cuál dirías que son los 3 puntos principales de experiencia que tú traes a esa curul en el exterior? Pues definitivamente pienso que por lo menos toda la militancia migrante, ¿no? Con la colectividad migrante, porque me permite por lo menos ver toda la normativa, todas las leyes que hay, toda la normativa que hay, que es lo que nos dificulta, ¿no? Como caminar a través de las fronteras, y lo que nos genera más problemas a la hora de acceder al trabajo, a la educación, a normalizar nuestras vidas en el exterior. Entonces, creo que esa es una. La otra parte es que conozco las instituciones, conozco cómo funcionan las instituciones, sé lo que es tener un pie en la calle, recoger todas las demandas en la calle y llevarlas en las instituciones. Reconozco la responsabilidad que eso conlleva, y es evidentemente un compromiso que ya he hecho y que pienso seguir manteniendo. Y pues evidentemente pues que conozco y he acompañado la realidad del país desde el exterior desde hace mucho tiempo. He sido puente durante muchos años pues con las organizaciones sociales, con los colectivos, con los partidos políticos, y pues ahora, y esto es muy importante, la posibilidad por primera vez de tener un gobierno del pacto histórico, un gobierno progresista, pues hay que fortalecer toda la parte de relaciones internacionales del país, porque la presión va a ser mucha y tenemos una tarea muy importante que hacer allí, y creo que puedo ser un elemento muy importante en ese sentido. Sí, y Natalia, con tu experiencia trabajando en el Parlamento Europeo,
trabajando con Podemos, que es un grupo político de izquierda muy poderoso en España que está gobernando en coalición en este momento. Y tu experiencia trabajando con el senador Cepeda. ¿Qué puede aprender Colombia de la experiencia de Podemos España? Bueno, yo creo que es al contrario, creo que Podemos ha aprendido mucho de muchísimo, o sea, que creo que esa avanzada que hizo y la posibilidad que tuvo Podemos de romper el tablero político en España pasó precisamente por toda la experiencia militante y activista que todos ellos tuvieron aquí en América Latina. Ya en términos específicos de lo que pienso que lo que podemos aprender o lo que podemos traer de esa experiencia de Podemos de ya estando en las instituciones, que es lo que nosotros no hemos tenido, o sea, hemos tenido experiencias en las instituciones, como fue Petro ya en la alcaldía, pero no es lo mismo una alcaldía o no es lo mismo 10 escaños que en el Congreso que tener el gobierno o tener mayorías en el Congreso. No es lo mismo, y menos cuando siempre la derecha ha estado ahí en las instituciones. En ese sentido, pues como tener la responsabilidad de decirlo hacia afuera de que vamos a necesitar tiempo, que se necesita tiempo para conocer las instituciones. Personalmente a nosotros nos costó como 2 o 3 años, casi 3 años conocer el Parlamento Europeo con todos los requisitos, porque a uno no se lo ponen fácil, a nosotros no, a nadie, a nosotros no nos lo van a poner fácil. Y pues evidentemente que solas no podemos, pero con amigas sí. Por eso es importante que cuidemos las relaciones con Podemos, pero también cuidar las relaciones con el gobierno de Boric de Chile, con el nuevo gobierno de Lula en Brasil, con el gobierno de Castillo en Perú, con el gobierno en México, con el gobierno, ¿sabes? Que los retos que tenemos ahora mismo no son solo para Colombia, que en América Latina son mucho más complejos, pero precisamente todos los retos globales tenemos que enfrentarlos en conjunto, sobre todo en América Latina, donde están donde están los mayores recursos naturales que se necesitan precisamente para enfrentar todos los retos en términos de digitalización o de procesos de transición de energías renovables. Entonces, creo que eso es algo que pueden aprender que Podemos ha sido muy cuidadoso también con esas relaciones internacionales y cuidar esos puentes y esos vínculos. Y la prueba de eso, Isa, es precisamente la visita de Petro a España. Creo que los principales titulares de la visita de Petro a España fue precisamente la agenda de gobierno que tuvo Petro. Y eso es trabajo de Podemos. Eso es trabajo de Podemos en términos de ellos reconocer la importancia que tiene un gobierno como el Pacto Histórico en Colombia, reconocer la importancia de los procesos de cambio en América Latina, y ellos sabían el impacto que podía tener una agenda de gobierno para Petro allí. Entonces, pues maravilloso que esté sucediendo y que podamos aprender también pues eso de esas experiencias. Y pues toda la parte, y ya esto es lo último, toda la parte comunicativa. Creo que Podemos ha sido muy ágil en poder entender que la derecha se hace fuerte con los bulos, las mentiras, los discursos de odio que difunden en los medios de comunicación de los cuales son propietarios. Y Podemos ha sido muy ágil también como en posicionarse en medios de comunicación, en debates, en tal, pues para desmentir y señalar. Entonces, bueno, a ver qué tal sale todo esto. Natalia, a pesar de que Colombia es tal vez uno de los países que con más personas viviendo fuera del país, la migración que ha sufrido el país es inmensa debido a la violencia, la falta de oportunidades económicas y muchos otros factores que han llevado a muchos colombianos a vivir por fuera, también otros porque se fueron a estudiar o trabajar y eran profesionales, pero también muchos exiliados y muchas personas que son víctimas de los conflictos que ha sufrido el país. ¿Tú qué piensas que ha sido la razón para que tan poca gente, de los estimados más de 8, casi 10 millones de colombianos fuera del país, tan poca gente vote? Menos de 280,000 en el 2018. ¿Tú crees que eso va a cambiar en el 2022
y que más colombianos en el exterior van a participar democráticamente en estas elecciones? Aquí en España, uno de los colectivos en el que milito fuerte, que llevo ya un tiempo llevo un tiempo largo con ellos, nosotros tenemos una campaña que se llama Voto Migrante. Y llevamos unos 2 más o menos, 3 años, analizando la participación de la comunidad migrante en las elecciones, tanto las elecciones locales como la participación, por ejemplo, estuvimos analizando la participación de los chilenos en las elecciones para Chile, para la presidencia de Chile o para la constituyente de Chile. Lo mismo con Perú, bueno. La participación migrante en general es poca, es baja. Y eso sucede por diferentes razones, porque cruzas la frontera del país y desconectas de la realidad política del país. Es decir, ya no te enteras de lo que está sucediendo, quién es quién, por lo cual pues muchísimo menos te enteras que hay procesos electorales y si te enteras, pues tampoco sabes muy bien cómo tienes que participar. La relación que nosotras tenemos, nosotras las colombianas y los colombianos, y en general un nivel de desconfianza importante, o sea, no nos sentimos seguros en estos lugares y tampoco nos acercamos a ellos. Entonces, pues como participar en los procesos electorales, eso lo hace aún más difícil. Pues obviamente la capacidad que nosotros pensamos que no, la capacidad de incidencia que nosotras podamos tener en el exterior frente a la situación de Colombia, pues tampoco es importante, pero porque tampoco tenemos la información de realmente qué tantas somos en el exterior o qué tanta fuerza de movilización podemos llegar a tener en el exterior. Durante las jornadas del paro nacional se evidenció que somos, observando todo lo que estaba pasando con la colombianidad en el exterior, ya sabíamos que éramos millones, pero que no nos estaban contando, ¿no? Pues porque era la evidencia de ese Estado fallido, pero con el paro nacional lo más importante fue como vernos a nosotros mismos y darnos cuenta que somos muchos y que somos muchas, preocupadas por la realidad del país, ¿no? Preocupadas porque todas dejamos igualmente a nuestras familias, a nuestros amigos allí, y nos preocupa su estabilidad y su vida y su seguridad, y pues obviamente también pensamos en que es nuestra casa y mucha gente seguramente ha perdido como ese lazo con el país, con muchos años de migración, pero también es como el lugar que nosotros tenemos seguros. Todos sabemos que cuando migramos no todo está seguro y que si algo nos sale bien, pues siempre vamos a tener el país. Entonces procuramos pensar que pues obviamente si tenemos un país en paz, la posibilidad de retorno para muchos o de encontrar ese lugar seguro pues sea real. Por lo cual pues precisamente con las movilizaciones del paro nacional pues se abrió esa ventana de luz. Nos abrió también a nosotras una posibilidad, pues, y me refiero al pacto histórico, porque en momentos de mayores demandas sociales es cuando las apuestas progresistas tienen más posibilidades de ganar, porque somos nosotras quienes podemos garantizar. Te digo que sí, que esta vez es muy posible que tengamos una mayor participación en el exterior. Lo vimos precisamente haciendo también ese análisis de las últimas elecciones en América Latina, incrementó la participación en el exterior para las votaciones en Perú y en Chile, y definitivamente pensamos que la participación de la colombianidad en el exterior va a aumentar mucho más, va a ser mucho más grande, pues porque por la cantidad de cédulas que se inscribieron en la Registraduría Nacional. Dio el dato antes de ayer, más de 110.000 cédulas inscritas en el exterior presencialmente en las embajadas y en los consulados. Todavía no se han contabilizado, no nos han dado el dato de cuántas cédulas se inscribieron virtualmente, pero eso ya es un hito gigantesco. La participación de la colombianidad en las votaciones han sido menos de 40.000 votos. Hablar de ya solo 110.000 cédulas inscritas, nuevas cédulas inscritas, porque eso es una barbaridad. O sea, en Madrid, te voy a dar un dato que no lo había dado en público, pero en Madrid estamos estimando solo en Madrid
que hayan 80.000 cédulas inscritas. Que el estallido social en Colombia, unos lo han calificado como que fue un despertar del país, otros han dicho, bueno, dejaron muchos jóvenes muertos y desaparecidos. Pero en Colombia, en el exterior, llevó a un registro de cédulas y una participación sin precedentes. Pero no solo en España. ¿Cuál es tu experiencia con el resto del mundo? ¿O qué has escuchado de colombianos en el resto del mundo? Pienso, bueno, la mayor cantidad o sea, como está distribuida la colombianidad en el exterior, principalmente la mayor, Nicolás Maduro con todos los colombianos que habían en Venezuela, eran alrededor de 5 millones de colombianos solo en Venezuela. Y luego la mayor cantidad está, el segundo país con mayor cantidad de migrantes está en Estados Unidos, y luego están aquí en España. España es la puerta de entrada de la migración a Europa. Lo que sucede, se cuenta a Estados Unidos como el segundo país con mayor cantidad migratoria. O sea, y España es el tercero. Pero es que resulta que España es la puerta de entrada a Europa. Casi que podríamos meter en el mismo paquete a toda la colombianidad que está en Europa. Es decir, aquí en España estamos estimando que hay 1.200.000 colombianos viviendo acá, ¿vale? En España. Luego están en Francia, en Alemania, hay colombianidad en Europa. La presencia de la colombianidad en Europa es enorme. Y lo que es interesante de la colombianidad en Europa es que cuando nosotros llegamos aquí a Europa nos damos cuenta que la sanidad puede ser gratuita, que la educación puede ser gratuita, universal, que podemos tener derechos en términos laborales, que si nos quedamos sin trabajo podemos tener acceso a los seguros de desempleo, que tenemos derecho a vacaciones, que tenemos acceso a un montón de derechos que en Colombia a nosotros en nuestro concepto del ser ciudadanos los teníamos vetados, ¿no? Hay que pagar por la sanidad, hay que pagar por la educación, porque eso no es gratis. A la gente no se le puede dar eso gratis. Eso fue lo que siempre nos vendieron. Cuando llegamos aquí nos dimos cuenta que nuestros impuestos deben servir para garantizar los derechos sociales. De allí es que, por ejemplo, en las últimas elecciones en América Latina, el voto progresista, el voto por los progresistas, pues obviamente es muchísimo mayor. O sea, aquí ganan las fuerzas progresistas, los votos por las fuerzas progresistas por un 90% casi, por lo cual estamos estimando que seguramente ganaremos la curul del pacto histórico, o sea, ganaremos la curul para representar a la colombianidad en el exterior. Aquí en Europa entendemos que la participación de la colombianidad en Estados Unidos es muy importante y es vital. De hecho, la colombianidad en Estados Unidos es la que históricamente siempre ha participado, pero es un voto de derecha. Es un voto que ha votado siempre al centro democrático, y ahí se ve precisamente la influencia cultural, ¿no? Europa es un estado de bienestar social, ¿no? Es garantista de derechos sociales. En Estados Unidos la cultura es otra, es paga por la sanidad, paga por la educación y endeúdate. Es otro concepto que está obviamente mucho más encarnizado pues en esa cultura, en ese sistema, neoliberal, que ya está mandado a recoger, evidentemente, porque nos venden esa lógica de que si los más ricos se hacen muy ricos, entonces los pobres nos vamos a hacer ricos también, y pues evidentemente no ha funcionado. Natalia, ¿qué piensas tú en el 2022 la participación de la mujer? Y tú como una líder también, ¿no? Una mujer preparada, con máster, con educación, que ha sufrido lo que muchos inmigrantes han sufrido, pero que ahora como mujer te lanzas a participar en un congreso como en una posición, compitiendo por la Cámara en el exterior. ¿Qué piensas del papel de la mujer en estas elecciones del 2022? Y ya estoy muy ilusionada con eso. Estoy muy ilusionada. Ha sido muy difícil contarles para que haya como
por qué está sucediendo esto, esta fuerza con la que estamos entrando las mujeres en la política ahora en Colombia y pues evidentemente pasa por el crecimiento y el fortalecimiento del movimiento feminista alrededor del mundo, ¿no? Entender el movimiento feminista es el que está poniendo sobre la mesa la importancia de proteger la vida, ¿no? La importancia de los cuidados y reconocer los cuidados en nuestra sociedad, ¿no? Eso que llaman trabajo, que realizan las mujeres a diario en su casa, con todas las tareas de cuidado, eso que llaman amor, perdón, es trabajo no pago. Por lo cual necesitamos avanzar en todo ese reconocimiento simbólico y económico de las mujeres con el pacto histórico. Esto está pasando, y esto es importante, esto está pasando porque en diciembre del 2020, creo que fue diciembre del 2020, en el Congreso en Colombia se aprobó la ley de paridad, sí. Se aprobó la ley de paridad, que lo que dice es que las listas electorales en Colombia deben ser paritarias. Por lo cual, nosotras tuvimos un año solamente para organizarnos, ¿no? Digo nosotras porque fueran todas las compañeras de la Colombia Humana, las compañeras de la Unión Patriótica, las compañeras de Soy porque somos, las compañeras de la Unión, del Polo Democrático, todas en nuestros espacios tratando de trabajar. De hecho, yo hice un trabajo muy fuerte con el Pacto Histórico de Mujeres, un trabajo de recoger como todas estas mujeres, de ver qué ventanas de luz teníamos que abrir para posicionarnos en esta apuesta de las mujeres. Es importante que las mujeres estén en esta apuesta política e institucional, porque la posibilidad de que nosotros ocupemos esos espacios de poder pasa porque también empecemos a reconocer los derechos de las mujeres y apalancarlos, defender esos derechos de las mujeres. Es decir, los procesos, los trabajos de cuidados de las mujeres no pueden seguir invisibilizados. No pueden seguir invisibilizados. No puede seguir pasando que a las mujeres, por ejemplo, no se nos reconozcan como sujetos políticos. Que en un debate, en los debates, por ejemplo, las mujeres todavía no tengamos la misma posibilidad o los mismos derechos para hablar. Que todavía se esté hablando de candidatos y no de candidatos y candidatos. Y aunque suene mucho y aunque suene muy largo, tenemos que empezar a ocupar mucho más esos espacios, pero eso quizás principalmente para que se empiecen a reconocer los derechos de las mujeres y para que se empiecen pues a ya apalancar esos derechos, ¿no? A cuidarlos, a ir subiendo pues en el reconocimiento de todas las tareas de cuidados de nosotros. Bueno, Natalia, tú estás lanzándote a la curula en el exterior por el Polo. Ya has trabajado con el senador Cepeda y también creo que con Wilson Arias. ¿Nos cuentas un poco de tu experiencia trabajando con el Polo y por qué los representas? Pues mi primera experiencia de trabajo con el Polo fue maravillosa. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la campaña política de Carlos Gaviria. Cuando fue la primera vez como que hacíamos una apuesta desde la izquierda como en un frente amplio como lo es ahora el Pacto Histórico, y nuestro candidato presidencial era el maestro Carlos Gaviria. Yo había acabado de salir de la universidad, de hecho fue mi primer trabajo después de salir de la universidad, fue ir de la Universidad Tecnológica, irme para Bogotá y me ponen al lado del maestro Gaviria. Mi trabajo era hacer realidad la propuesta de agenda, ¿no? Desplazarlo. Hubo una apuesta del Polo en ese momento, que era el Polo Democrático Alternativo, de volver a las plazas, ¿no? De ocupar las plazas públicas. Colombia venía en un proceso, pues obviamente, bueno, como toda nuestra historia, muy violento, por lo cual era muy riesgoso como volver a esas plazas y exponer al maestro Gaviria pues a que lo mataran, porque ya teníamos 3 experiencias de candidatos presidenciales de la izquierda asesinados en plena campaña electoral, por lo cual pues teníamos mucho temor, pero pensamos que podía ser una buena apuesta y creo que fue una experiencia preciosa. Tuve la oportunidad de acompañarlo
casi por todo el país, de participar como en los debates, de escucharlos, de crecer. Allí tuve la oportunidad de trabajar también con Gustavo Petro, tuve la oportunidad de trabajar con casi todos los políticos que hoy están en el Congreso, con la Colombia Unida, con la Unión Patriótica. Y fue como mi primer vínculo que ya nunca más se rompió, o sea, que siguió fuerte hasta ahora, que lo único que ha hecho es como seguir fortaleciéndose a raíz en todos estos años. En ese momento, pues, obviamente no pensé que fuera a llegar hasta este lugar, precisamente pues porque el ser mujer, pues, siempre estábamos atrás, ¿no? O sea, nosotras siempre hemos hecho todas las tareas de cuidados administrativas, tal, para que todas las apuestas políticas salieran adelante, pero hasta ahora es que se nos presenta la posibilidad de nosotros dar ese paso al frente con la apuesta política. Y pues ahí es que Iván Cepeda me reconoce, reconoce pues todo este trabajo que he hecho con el Polo, reconoce mi compromiso con el Polo Democrático, con la gente, con la paz, con los derechos humanos, y también hace un reconocimiento en términos de la apuesta generacional, ¿no? Porque yo llego allí pues porque soy líder estudiantil, pero también era muy joven, ¿no? Y ahora pues en ese proceso de cambio global, ¿no? De defensa de la justicia climática, de defensa de los feminismos, contra las deudas ilegítimas, los tratados de libre comercio, la defensa de la vida, la defensa de los territorios, la digitalización, todo esto. Entonces es como una apuesta de una mirada mucho más profunda, mucho más en el largo plazo. Y así que eso es lo que vamos a intentar hacer todas juntas, porque esto no voy yo sola. O sea, detrás mío y conmigo hay mucho colectivo. Hay mucho colectivo que estamos pensando que realmente sea el momento de cambio para Colombia. Natalia, si tú me pudieras decir 3 cosas que tú crees que tú podrías hacer por los colombianos en el exterior. 3 propuestas que tú tienes, que te gustaría llegar al Congreso y ayudar a una comunidad muy, muy grande, que además ha sufrido mucho. A pesar de que es una comunidad que de pronto se siente que ha ganado mucho en el exterior y muchos de ellos mantienen a sus familias en Colombia. ¿Qué 3 cosas tú dirías que harías por los colombianos en el exterior? Y ya yo creo que la migración colombiana es diferente por los territorios a los que migramos, ¿no? La posibilidad que nosotras tengamos de derechos en el exterior pues pasa por como reconocer como esos diferentes tipos y esa legislación migratoria en el exterior. Bueno, pero más allá de eso es como, en primer lugar, creo que hay que hacer el censo. Hay que hacer un censo de la colombianidad en el exterior. Pienso que es muy importante. Pienso que es importante saber quiénes somos, dónde estamos, que eso nos permitirá hacer una caracterización de la colombianidad. Y pienso que eso es importante, Isa, porque me he dado cuenta, por ejemplo, trabajando con los colectivos de artistas y los colectivos culturales aquí en Europa, que necesitamos fortalecer redes. Entonces ellos me dicen, necesitamos redes de artistas en el exterior, pero esto pasa también con el periodismo, esto pasa también con la academia. Hay un montón de colombianidad en el exterior que son académicos o que están pasando por universidades, trabajos de investigación doctorales que se quedan allí en esos territorios y que nunca vuelven o que no se pueden compartir. Pienso que esa caracterización de la colombianidad nos puede servir también para fortalecer redes en el exterior. Otra cuestión sería como, hay un tema que también le preocupa mucho a la colombianidad y es el tema de las remesas. En ese sentido, en el tema de las remesas, en Vándalos justo salió un artículo que me pareció muy interesante, que hacía mucho hincapié en el tema de las remesas. Y bueno, pues yo creo que en primer lugar lo más interesante sería de plano eliminar el impuesto de las remesas, ¿no?
porque las remesas en Colombia lo que hacen es ir a cuidar, ¿no? A ayudar a sobrevivir a los hogares en Colombia. Si nosotros eliminamos esas remesas, pues obviamente la posibilidad de que esas ayudas fluyan más y lleguen más rápido a la Colombia, a la colombianidad necesitada, pues obviamente es mucho mejor. En nuestro programa nosotros habíamos planteado incluso que pudiéramos organizar como una cooperativa o como un banco donde todos esos impuestos, o sea, si no son eliminados esos impuestos, pues que todos esos impuestos se destinen a toda esa migración transfronteriza, ¿no? Porque una cosa es migrar aquí, otra es todos esos procesos de migración transfronterizo, por ejemplo, en Venezuela o con Ecuador, que son muy complicados y que son muy precarios, pues como ver qué necesidades hay en esos procesos de migración transfronterizos. Y luego, pues bueno, tengo el programa creo que es muy importante, y esto me gustaría también aclararlo, porque nosotros tenemos una representación en la Cámara de Representantes. Es solo una curul, ¿no? Que la capacidad de acción realmente es así de grande, ¿no? Porque la capacidad que nosotros tenemos de defender esos derechos y que esas propuestas de ley que nosotros hagamos desde esa curul puedan ser aprobadas, y nosotros tenemos una mayoría en el Congreso. Pero es muy importante porque realmente hay instituciones en Colombia como es la Cancillería y a través de la Cancillería los consulados y las embajadas, que son con quienes nos relacionamos directamente, pues no hay un vínculo realmente entre la curul y todas esas instituciones. Esto evidencia, en primer lugar, que la derecha no ha hecho nunca nada por nosotros en esa curul, ¿no? Nunca. Porque la posibilidad que nosotras estamos pensando con el programa de garantías del pacto histórico para sacarlo adelante, pasa precisamente porque tengamos un gobierno del pacto histórico. Porque otro de mis puntos en el programa es precisamente que los consulados y las embajadas en el exterior de Colombia sean primero lugares seguros para la colombianidad que se enfrenta al racismo y la xenofobia. Segundo, sean lugares que realmente cumplan a cabalidad con sus funciones y atiendan las necesidades de la colombianidad en el exterior. Tercero, que sean lugares donde la colombianidad pueda encontrar la información necesaria para poder regularizar sus vidas en el exterior. El principal problema cuando una persona migra, y creo que esto es un común denominador de todas, es que llegamos al país y no sabemos cómo funciona el sistema sanitario, dónde hay que sacar los papeles, cómo hay que homologar los títulos, dónde se homologan, entonces necesitamos un espacio, o sea, ya sea en principio el consulado, las embajadas, o inclusive yo pensaría en un proyecto mucho más amplio, que es como el que planteó Rafael Correa, el gobierno de Rafael Correa, que fue crear casas del migrante en el exterior. Y estas casas atendían literalmente todas estas cuestiones, todas. Tal es así que el mejor ejemplo de esto fue, perdón que me voy a enrollar aquí, me voy a ir un poquito allá, pero es para evidenciar que nosotros cuando cruzamos fronteras sí podemos ser respaldados por nuestros gobiernos en términos de garantizar nuestros derechos. Y es que cuando Rafael Correa era presidente de Ecuador, presidente progresista, porque es que siempre nos ponen a Maduro de ejemplo, y él tenía las casas del migrante en todos los países donde había presencia de los ecuatorianos, y en el 2008, cuando estalló la crisis económica, la crisis inmobiliaria, España fue uno de los países más afectados por la crisis inmobiliaria, y aquí no había la dación en pago, es decir, la gente que estaba hipotecada no podía pagar su hipoteca, perdía su casa y además se quedaba con la deuda. Pues los ecuatorianos y ecuatorianas fueron las únicas personas en España que pudieran tener acceso a la dación en pago, porque en Ecuador es permitido. Es decir, el gobierno ecuatoriano se paró de frente y le dijo al gobierno español: con los ecuatorianos, primero la ley ecuatoriana y ya luego
Y eso es lo que tenemos que empezar a defender. Lo mismo ha pasado con el Lula de Brasil. Lula también tuvo una posición de frente a muchos, a la Unión Europea, para defender el proceso migratorio de los brasileños, que les exigían, como a todos los latinoamericanos, un montón de documentación y de requisitos para entrar a la Unión Europea. Pues muchas de esas condiciones desaparecieron cuando Lula empezó a exigirle esas mismas condiciones a los migrantes españoles que llegaban a Brasil. Por lo cual, pues pueden haber procesos de negociaciones entre gobiernos para facilitar los procesos migratorios y para facilitar los procesos de regulación. Entonces, lo que tenemos es que, que los consulados y las embajadas sean realmente espacios que nos puedan servir para nuestro proceso migratorio. Por lo cual, tenemos la apuesta del programa de garantías para la colombianidad en el exterior, y un programa de apuesta de política internacional del Pacto Histórico. Natalia, para cerrar, ¿qué comentario final tú quisieras dejar para los colombianos y colombianas que están escuchando tu entrevista? Vale, pues decirles que es muy importante, en primer lugar, que sepan que hay que toda esta capacidad de movilización con el paro nacional, de movilización para inscribir las cédulas, se tiene que traducir al final en los votos. En el Pacto Histórico nos estamos presentando a la curul de la colombianidad en el exterior con una lista de 2. Viene mi compañera Carmen Ramírez, que se presenta por la Colombia Humana. Me presento yo con el número 403 por el Polo Democrático Alternativo. La lista es abierta, por lo cual pueden votar por cualquiera de las 2. Es importante que la gente sepa que esto no quiere decir que el voto se va a dividir. Lo que sucede con la lista abierta simplemente es que reordena la lista. Es decir, que si Carmen saca más votos, ella va a ir a ocupar la curul, y si yo saco más votos, pues voy yo a ocupar la curul. Pero que la gente sepa que tiene que marcar el Pacto Histórico y que puede marcar la casilla que corresponda a la votación que quiera cada uno, la de ella o el 403 por mí. Que la apuesta que estamos haciendo por el Pacto Histórico es importante porque es una apuesta de cambio para el país, que este es un momento histórico para Colombia. La situación en Colombia en este momento es muy difícil. Estamos en momentos de pobreza del 42, que supera el 42%, con niveles de hambre en Colombia que superan el 30%, somos el segundo país con mayor desigualdad en la OCDE. Somos uno de los países más violentos en el mundo, somos el país con mayor cantidad de asesinatos de defensores del medio ambiente, y pues somos el país donde la juventud tiene tiene menos posibilidades de futuro, ¿no? Tiene menos posibilidades de acceso a la educación, a la salud, a posibilidad de tener un trabajo digno, y pues por eso estamos haciendo esta apuesta de proceso de cambio con la juventud, con las mujeres, con la colombianidad en el exterior, que también entendemos que eso no pasa por Colombia solo, que todos esos procesos de cambio tienen que ser procesos de cambio globales y que tenemos que estar allí presentes, y que la colombianidad somos grandes y podemos ser una palanca de cambio para el país. Muchas gracias, Natalia, por todo lo que has compartido con nosotros hoy en Vándalos. Te agradecemos mucho la oportunidad de dialogar contigo y conocerte más, y conocer tus propuestas para estas elecciones de marzo 13 del 2022, y tu invitación a los colombianos en el exterior a participar democráticamente. Gracias. Muchas gracias, Lisa Vándalos.